Bueno, shalom, amados hermanos y amigos, es una bendición conectarnos una vez más en este día, ¿verdad? Doy la bienvenida a los hermanos que ya están conectados, ¿verdad? Y bueno, vamos a, hoy terminamos lo que es la carta de Pablo a Tito, ¿verdad? Así que hoy vamos a estudiar el capítulo 3, ¿verdad? Para lo cual, pues, vamos a hacer una oración. Vamos a orar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo. Gracias te damos en esta hora, Padre bueno, por darnos la vida y permitirnos en esta oportunidad que seas tú, Padre, el que nos guíe. De verdad que necesitamos de tu guía, necesitamos de tu espíritu, de tu Ruach HaKodesh. Queremos que nos guíes y que podamos en esta oportunidad no hablar lo que nosotros queramos, sino lo que tú quieras que hablamos. Prepara nuestras mentes y prepara nuestros corazones para recibir tu bendita y santa palabra. En el nombre grande de Yeshua, elevamos nuestra oración hacia ti y decimos amén y amén. Bien, amados hermanos, una bendición, ¿verdad? Poder conectarnos nuevamente, ¿verdad? En este día miércoles, ¿verdad? Estamos, como dije, pues el día de hoy, ¿verdad? Terminamos la carta del apóstol Pablo a Tito, ¿verdad? Hoy vamos a estudiar el último capítulo de Tito, ¿verdad? Así que les invito a que abramos las escrituras, ¿verdad? Abramos las escrituras y nos ubiquemos en Tito, justamente en el capítulo 3, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Les invito a que tengamos una Biblia con nosotros. Tito, ¿verdad? Tito tan solamente tiene 3 capítulos, ¿verdad? Y pues justamente vamos a estudiar el último capítulo hoy, ¿verdad? De hecho, pues desde ya les digo, ¿verdad? Desde el comienzo de este estudio, como siempre estamos haciendo los días miércoles y los días jueves, ¿verdad? Siempre 4 de la tarde, hora del Salvador, estamos estudiando las cartas de Pablo. Así que desde ya les menciono que el día de mañana vamos a comenzar con Filipenses. Mañana vamos a comenzar con la carta de Pablo a los Filipenses, ¿verdad? Hemos estado estudiando un capítulo por cada enseñanza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queremos ir verso por verso. Eso es lo que queremos. Así que no avanzar así, ¿verdad? Hablar de un solo, tomando un capítulo de aquí, un versículo por allá, sino ir poco a poco, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo. Así que pues nos ubicamos rápidamente en Tito, capítulo 3, y vamos a ir leyendo, ¿verdad? Así como hemos hecho siempre. Tito 3:1, dice así la palabra del Eterno. Dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. De hecho, pues me recuerdo yo que estuvimos estudiando también en otra parte, ¿verdad? Como también el apóstol Pablo dice de que hay que respetar, en la otra parte decía de que hay que orar, ¿verdad? Por los gobernantes. Hay que orar por los gobernantes que estén en la nación. De hecho, pues yo estoy aquí en El Salvador, ¿verdad? Usted puede ser que esté en Chile, usted puede ser que esté ¿en qué? En México, ¿verdad? En cualquier, donde quiera que esté, usted tiene que orar por los gobernantes, ¿verdad? Y, oiga, fíjense, esto es bien importante entenderlo. Siempre, ¿verdad? En todos los países hay gente que hace, hoy se le llaman como memes, ¿verdad? Como burlas de los gobernantes, hablan mal de las personas que están en el gobierno. Sin embargo, bíblicamente hablando, no se puede hacer eso. No se puede hacer eso. Algunas veces, ¿verdad? Solo porque X persona, ¿verdad? Que está en el gobierno es de un partido diferente al partido que la persona simpatiza. O sea, eso no le da derecho. Bueno, estamos hablando en el caso de nosotros como hijos del Eterno, ¿verdad?
O sea, no puede venir usted y hablar, es decir, hablar mal, mucho menos en contra de una autoridad. No importa que esté en el partido que a usted no le guste, ¿verdad? Eso, les digo, eso se da en todas partes. El apóstol Pablo dice que tenemos que orar por los gobernantes, por quien sea, ¿verdad?, que esté en el gobierno. ¿Sabe por qué? Porque es el Eterno el que quita y el que pone. Es cierto, en aquel tiempo habían reyes, ¿verdad? Hoy hay presidentes, pero quien pone a los gobernantes es el Eterno. Él los quita y Él los pone. Entonces los gobernantes que tenemos, pues son los que el Eterno ha puesto. Por tal razón, tenemos que orar, nos dice el apóstol Pablo y nos hace recordar de que hay que orar para que estemos sosegadamente, es decir, para que estemos en paz, para que haya tranquilidad. Eso es lo que el apóstol Pablo dice. Y en esta oportunidad, al comienzo de la carta de Tito, le dice Pablo a Tito, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades y que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Es decir, no solamente, es decir, sí es cierto, claro, tenemos que obedecer al Eterno, pero también acá Pablo está diciendo de que también hay que obedecer a las autoridades terrenales. Obviamente, no, estamos hablando, ¿verdad?, dentro de lo que compete, pues, porque es decir, si un día, pues, le dice un gobernante, ¿verdad?, usted ya no tiene que creer en eso, ¿verdad?, no, ahí sí realmente es una cosa muy, muy diferente. En este caso, ya podríamos decir que es menester obedecer al Eterno antes que a los hombres. Pero, pues, obviamente, ¿cómo decir?, en leyes que son marcadas dentro de los países, ¿verdad?, pues estamos también llamados a seguir esos reglamentos, ¿verdad? Obviamente, pues, les digo, nosotros somos, como dice la palabra, la luz del mundo, ¿verdad? Y obviamente, pues, el estar en cada uno donde quiera que esté, en la nación donde quiera que esté, ¿verdad? Tenemos que sujetarnos a las autoridades, ¿verdad?, que estén en los diferentes países, ¿verdad? Esto es importante que nosotros lo sepamos, ya que pues es un caso muy, muy diferente, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo. Ay, de hecho, me recuerdo que nuestro Mesías también hablaba algo concerniente a esto, ¿verdad? En cierto momento, recuerdo que le dice a uno de sus discípulos, yo quiero que vayas, ¿verdad? Y que vayas a tal lugar y ahí pues vas a pescar, ¿verdad? Y justamente él traía un pez, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que traía el pez? Traía una moneda, ¿verdad? Entonces, él pone la moneda y le dice, ¿de quién es la imagen que está aquí? Del César. Entonces, ¿qué es lo que dice Yeshua? Eso es para pagar los impuestos, ¿verdad? Porque los pagó con esa moneda. ¿Verdad? Y le dice, dar al César lo que es del César y al Eterno lo que es del Eterno. Es decir, hay cosas, ¿verdad?, que son del Eterno y hay cosas, pues, que son de César. Y Yeshua está diciendo igual. O sea, yo también, porque él con esa moneda pagó los impuestos, ¿verdad?, los suyos y los de los discípulos. Entonces es importante que esto pues lo tengamos así, ¿verdad? Que lo entendamos. Vamos al verso 2. Estamos en Tito, capítulo 3. Dice así el verso 2. Que a nadie difamen, no sean pendencieros, sino amables. Fíjense aquí, que a nadie difamen. Que a nadie difamen. No sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Fíjense cómo decir qué bonito realmente estas palabras de Pablo tienen que ser para nosotros, tienen que ser, o sea, son muy importantes y tenemos que tenerlas muy en cuenta para nuestra vida espiritual. Vea, voy a leer otra vez el verso 2. Dice, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, o sea, pleitistas, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Verso 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. En otras palabras,
Pablo está diciendo, ok, mira, en primer lugar, recuérdales, ¿verdad? Recuérdales que se sujeten a los gobernantes, ¿verdad? ¿A quiénes les va a recordar? Bueno, a los cretenses, ¿verdad? Porque ya estuvimos hablando de que él estaba en Creta, esta isla, ¿verdad? Que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, ¿verdad? Y que estén dispuestos a toda buena obra. Que a nadie difamen. Fíjense bien esto. Que a nadie difamen. Como dije, pues hoy en día, ¿verdad? El mundo le gusta difamar, le gusta hablar mal de otras personas. E inclusive, pues cuando hablamos de política, igual difaman a medio mundo, ¿verdad? Solo por el hecho de de simpatizar con X grupo. Y aquí, ¿verdad? Pablo está diciendo que no difamen a nadie, que no sean pendencieros. Fíjense, esto es bien importante, bien importante. ¿Por qué? Porque una de las cosas que traemos ya como seres humanos del hombre carnal es que muchas veces nos gusta el pleito. Y de verdad, eso es una cosa terrible. Nos gusta el pleito y muchas veces nos gusta tanto que lo buscamos, ¿verdad? Como que no estuviéramos a gusto, como que no estuviéramos tranquilos cuando estamos en paz, cuando estamos en shalom. Entonces, una persona que no le guste discutir, que no le guste estar peleando, sino al contrario, que sean como amables. Qué importante es la amabilidad. Si yo les preguntara y ustedes me pudieran responder, ¿verdad? Así, y yo les escucho, si les gustan las personas amables, ustedes me dirían que sí, que sí. ¿A quién no le gusta una persona amable? Una persona cortés, una persona respetuosa, ¿no? Claro, wow, es una cosa que a todos nos gusta. Entonces, nosotros, igual, ¿verdad? Como dice la Escritura, pues, nosotros tenemos que hacer lo que a nosotros, ¿verdad? Lo que nos gusta que nos hagan a nosotros. Eso lo dijo Yeshua, ¿verdad? Todo lo que quieran que los hombres hagan con ustedes, eso háganselo a los demás. Le gusta que sean amables, le gusta que los traten bien, pues esa es la manera de la cual nosotros tenemos que mostrar, digamos, esa conducta delante de las personas. Tenemos que ser amables, tenemos que saludar, tenemos que preguntar cómo está y todo. O sea, a manera de que muchas veces, les digo, vivimos en una sociedad muy mal educada, muy simplista, ¿verdad? Donde muchas veces pues solamente, ¿verdad? Decimos tal vez, no sé, podemos buscar a una persona para otras cosas, o qué sé yo, o muchas veces buscamos a alguien y ni siquiera le preguntamos cómo está, ¿verdad? La otra vez hicieron un experimento social de personas que llegaban a un lugar a comprar, ¿verdad? Y la persona de que llegaba decía, véndame un agua. Rapidito llegaba ahí, ¿verdad? Tiene no sé qué, alcánceme no sé cuánto, deme tal, ¿verdad? Y la persona que estaba a la par decía, buenos días, ¿verdad? Y a la persona, buenos días, decía. De ahí venía otra persona y decía, ¿qué, verdad? Prepárame una torta, por favor. Y el que estaba a la par, Pedro, buenos días, ¿cómo has estado? Prepárame una torta. Y la persona se quedaba así hasta le cambiaba el color, ¿verdad? Y decía, sí, bueno, buenas tardes. Y le decía el nombre, ¿verdad? Así, siempre que llegaba una persona a pedir algo así, ¿verdad? Regálame una botella con agua, le decía, hola, Juan, ¿cómo estás? ¿Me puedes dar un vaso con agua, una botella con agua? Y la persona se sonrojaba y decía tal cual. Entonces la hacía que dijera, o sea, las personas se avergonzaban, ¿verdad? Pero estaba ahí para hacer un experimento, que muchas veces nosotros no somos muy amables, así, ¿verdad? O muchas veces somos amables con quienes nosotros queremos ser amables, porque eso, o sea, pero así no debe de ser, ¿verdad? Porque nosotros como hijos del Eterno no podemos hacer excepción de personas, no podemos ser amables con quienes son amables. No podemos hacer el bien a quien nos hagan el bien. Tenemos que hacerle el bien al que nos haga el bien y aún al que nos haga el mal. Tenemos que ver bien al que nos vea bien y al que nos vea mal. Tenemos que saludar, o sea, la amabilidad, fíjense bien, la amabilidad es parte de una persona que tiene instrucción de arriba, ¿verdad? Por eso
les digo, es importante que igual nosotros enseñemos a nuestros hijos también, ¿verdad? Porque nuestros hijos nos copian. Hace poco pues, estaba yo en cierto lugar y pasaban ciertas personas, ¿verdad? Y nadie saludó, a excepción de un niño pequeñito. Un niño pequeñito, quizás yo le calculo unos 3 años. Y el niño me voltea a ver y buenas noches, me dice. Y yo me quedé, buenas noches, le digo. Entonces, y el otro que iba le dijo, mira, mejor él saludó nosotros, le dice. Sí, le digo yo, es bueno ¿cómo se llama? Felicito al niño, le digo, porque nos enseñan a nosotros los grandes. Y ya solo se fueron riendo. Pero algunas veces les digo, son cosas que quizás podemos pasar por alto. Pero les voy a decir, realmente cuando hablamos de ser personas que tienen Torah, que tienen al Eterno en su corazón, hasta en los más pequeños detalles tenemos que mostrar hijos de quienes somos, ¿verdad? Hasta en los más pequeños detalles. Entonces, fíjense bien, estamos acá en Tito capítulo 3, ¿verdad? Y estamos leyendo el verso 2. El verso 2 y vamos a leer el verso 3. Dice así: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Ojo con esto. Dice, en otro tiempo, oiga, por favor, nosotros en otro tiempo éramos insensatos. Ya no cabe la insensatez en nosotros, si es que hemos nacido de nuevo. Vea, rebeldes, ya no cabe que seamos rebeldes, ya no. Extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, dice Pablo, eso éramos en otro tiempo, viviendo en malicia y envidia, ya eso ya no cabe, ya no. Aborrecibles, y dice al final, y aborreciéndonos unos a otros. Oiga, eso era, dice aquí Pablo, eso éramos en otro tiempo, nos aborrecíamos unos con otros. Eso quiere decir que hoy ya no cabe que, digamos, en el camino donde estamos, sigamos nosotros aborreciéndonos unos a otros, ¿verdad? Porque lamentablemente sigue pasando muchas veces, ¿verdad? Personas que hablan mal de otros y hablan bien de otros y que tienen su grupito selecto, ¿verdad? Realmente nosotros ya no. ¿Por qué ya no? Bueno, porque ya no vivo yo, ¿verdad? Ya no vivo yo, sino que dice la Escritura, Mashiach vive en mí. Entonces, ya es una cosa diferente, ¿verdad? Ya no, este tipo de conducta despreciable es para cuando una persona no conoce al Elohim de Israel, cuando una persona no conoce al Dios de Israel. Pero ya cuando conocemos al Eterno, cuando conocemos al Mesías, ya nosotros ya de verdad estamos hablando de borrón y cuenta nueva, de un cambio total. Entonces, vamos a continuar en el verso 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Elohim, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Esto sí, o sea, está diciendo, nos salvó. ¿Y de qué nos salvó? De nuestra vana manera de vivir. Nos salvó del viejo hombre, de ese viejo hombre y de esa vieja mujer que siempre estaba haciendo las cosas, ¿verdad? Pero haciéndolas de acuerdo a como yo quiera hacerlas, sin tener en cuenta al Eterno. Entonces, dice, nos salvó, y dice luego, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Esto es muy interesante, ¿sabe? Dice el apóstol Pablo que el Mesías nos salvó. ¿De qué nos salvó? ¿Verdad? ¿De qué nos salvó? Tenemos los temas que yo, de hecho, creo que ayer les dije que fueran a verlos y vean los videos en el canal de YouTube. La salvación 1 y la salvación 2. Son dos partes, ¿verdad? ¿Por qué se lo vuelvo a mencionar? Porque aquí el apóstol Pablo dice, nos salvó. ¿Quién nos salvó?
el Eterno a través del Mesías nos salvó. ¿Pero de qué nos salvó? ¿De qué nos salvó? No significa que fuimos salvos, siempre salvos. No, nos salvó. De hecho, la primera vez que se menciona la palabra salvación en el libro de, en el Brit Hadashah o en el Nuevo Testamento, es en el libro de Mateo capítulo 1 y el verso 21. ¿Sabe? Dice ahí, y dará a luz un hijo, un hijo, y pondrás por nombre Yeshua. Y fíjense bien lo que dice ahí. Y llamarás por nombre Yeshua, porque él salvará. Es la primera vez que aparece la palabra salvación en NT, en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento. Y dará a luz un hijo y pondrás por nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo. Oiga, no dice así, él viene a salvarlos del infierno. O sea, no dice eso así de primas a primeras. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esa es la primera etapa de la salvación. ¿Y qué es pecado? De las transgresiones a la ley. Es decir, de todas las cosas que hacíamos cuando no conocíamos al Eterno. O como dice Pablo, ¿verdad? O cuando todavía no éramos conocidos por el Eterno. Entonces, ahí Él nos salvó, nos rescató y fuimos salvos. Oiga bien, fuimos salvos. Esa es la primera etapa. Pero luego, después de que fuimos salvos, de que fuimos rescatados, de que fuimos puestos de las tinieblas a su luz admirable, ahora nos toca caminar. Ahora nos toca caminar y la Torah es un camino, el camino del peregrino, el camino del justo. Fíjense bien, para poder llegar hasta el final. Y es ahí donde, por ejemplo, en cierto momento, el apóstol Pablo o Shaul decía, ¿verdad? Porque ahora nuestra salvación o la salvación está más cerca que cuando creímos. Si hoy está más cerca que cuando creímos, nos vamos acercando o nos vamos alejando, o nos vamos acercando. Y entonces, ¿cómo es que fuimos salvos aquí al principio y está diciendo que nos vamos acercando? Lo que pasa es que la salvación está dividida en tres etapas. Antes, hoy y en el futuro. O sea, pasado, presente y futuro. Entonces, eso es lo que igual se detallo en lo que son las enseñanzas que ya tenemos grabadas, donde hablamos de la salvación. Entonces dice aquí, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Ojo con esto, ¿verdad? Él nos salvó, oigan bien, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Y aquí hay una gran confusión hoy en día con respecto a que se dice que la salvación es gratis, y es cierto, ¿verdad? Dicen que no hay que hacer nada, y es cierto, pero está o sea, se pone, ¿cómo decir?, desubicadamente. Porque cuando hablamos de la salvación, de la cual está hablando acá Pablo, pues obviamente, ¿qué hicimos nosotros para ser rescatados de las tinieblas? ¿Qué hicimos nosotros para ser sacados de las tinieblas? ¿Qué hicimos? ¿Qué puede hacer una persona muerta para ser salvo? En otras palabras, para que lo rescaten. ¿Qué puede hacer? ¿Qué podíamos hacer nosotros como huesos secos? ¿Qué podíamos hacer? Nada. ¿Qué puede hacer una persona que está muerta para ser salva? No puede hacer nada. ¿Qué obras de justicia? Voy a hacer esto para que Él me rescate. No. Entonces, eso es la primera etapa de la salvación. Muy similar como lo que pasó con nuestro pueblo Israel cuando estaba en Egipto. ¿Qué hizo nuestro pueblo Israel para ser salvo allá en Egipto? ¿Qué hizo? No podían hacer nada si eran esclavos. Eran esclavos. Es más, las escrituras en los profetas dicen que nuestro pueblo inclusive era idólatra. ¿Qué iban a hacer para ser salvos? No podían guardar nada ahí. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Por qué fueron salvos? Ahí entramos, ¿verdad? Fue salvo en primer lugar porque habían promesas de por medio. Las promesas que el Eterno había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Qué sucedió? A su momento, el Eterno, por las promesas que ya estaban hechas a nuestros padres, ¿qué sucedió con nuestro pueblo ahí en Egipto? El Eterno levantó a Moisés y lo sacó de pura gracia y misericordia. Así, de pura gracia y misericordia.
Lo mismo sucedió con nosotros. Lo mismísimo, ¿verdad? ¿Por qué? Por las promesas hechas a nuestros padres. Las promesas hechas a Abraham, a Isaac y a Jacob. Esas promesas, fíjense bien, ahí estábamos nosotros. Ahí estábamos nosotros. Ahí estaba toda la nación de Israel. Y eso Pablo también lo dice en el libro de los Hechos. Y lo dice de una manera muy clara. En el tema que tenemos de la restauración de Israel, el segundo Éxodo, Pablo habla, ¿verdad? Y dice que a causa de las promesas hechas a nuestros padres, ahora nosotros somos llamados, fíjense bien, y somos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Es decir, no por obras que hubiésemos hecho, sino por las promesas, y nosotros fuimos alcanzados. Ahora, esa es la primera etapa de la salvación. Ahí es donde hay gran confusión actualmente en la mayoría de hermanos, ¿verdad? Cuando dicen que la salvación es por gracia, y es cierto, pero no significa que no tengamos que hacer nada. No significa eso, para nada. Lo que la Escritura nos está diciendo es que primeramente Él nos sacó, nos rescató, nos compró, y después de eso, ¿qué hizo con nosotros? Nos trajo, nos puso en el camino. En otras palabras, lo que hizo el Mesías es abrirnos la puerta, porque Yeshua es la puerta, y entramos. Por cierto, la puerta angosta. Pero después de que entramos por la puerta angosta, ¿qué más hay? Mateo 7 no dice, porque angosta es la puerta que lleva. No, angosta es la puerta y angosto el camino. Entonces, detrás de la puerta hay un camino. Y ese es el camino del justo. Es el camino del peregrino. Es el camino en el cual el Eterno nos ha llamado, que una vez nos rescató, nos pone en un lugar firmes y nos dice, anda delante de mí y sé perfecto. Lo que se le dijo a nuestro padre Abraham. Anda delante de mí y sé perfecto. Y por eso dice Pablo acá, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Esa es la primera etapa. Por eso insisto en que vayan a ver la videoenseñanza de la salvación, ¿verdad? Para que no entendamos mal las cosas, ¿verdad? Viene alguien y dice, no, la salvación es un don de Dios. La salvación es un regalo, así que no me esté diciendo que vaya a hacer nada. No, la salvación es gratis cuando Él nos rescata. Pero después que nos rescata, ahora ya limpio, ya nos perdona nuestras faltas, nos perdona nuestros pecados. ¿Qué es lo que nos dice Yeshua? ¿Sabe qué? Vete y no peques más. Eso, vete y no peques más. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si no te va a venir otra cosa peor, le dijo alguien por ahí, de lo que había sanado. Es porque una vez nosotros hemos sido salvados, no por obras que hubiésemos hecho nosotros, Él nos rescató. Ahora, una vez nosotros hemos sido rescatados, ahora ¿qué tenemos que hacer? Caminar. Caminar, valga la redundancia, caminar el camino de la salvación. Caminar, ¿sí? Caminar. El camino de los mandamientos, el camino de la Torá. Entonces, ¿por qué entonces nosotros guardamos los mandamientos del Eterno? Si aquí dice que no por obras, ¿para qué hacemos obras entonces? La primera etapa de la salvación no es por obras, es gratis. El Eterno nos saca y nos perdona, ¿verdad? Pero luego después tenemos que amar al Eterno, o desde el momento en que nos saca, ¿verdad? Por amor al Eterno venimos nosotros y comenzamos a vivir de acorde a sus mandamientos. Por medio del amor, después del amor viene la fe, y después de la fe vienen las obras. Eso hemos hablado bastante. El problema es dónde ponemos las obras. Si las ponemos antes, para decir que por medio de las obras recibimos la salvación total, en el sentido de que no tenemos que hacer nada, estamos mal. Pero si nosotros ponemos al principio, es decir, que Él nos amó, porque dice, nosotros lo amamos a Él, pero Él nos amó. Y una vez que Él nos sacó, y nos amó, ahora tenemos que andar en sus caminos, ¿verdad? Y pues ahí no podemos decir que yo ya tengo fe y no tengo obras, porque si digo que tengo fe y no tengo obras, esa fe la llama el apóstol Pedro, quiero ver, sí, la fe sin obras es muerta. Santiago, Jacob, la fe sin obras es muerta. Entonces, si no por su misericordia, vamos a ver, vamos a seguir acá y vamos a ver en el verso 6. Estamos en Tito, capítulo 3,
y verso 6. Dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador. Está hablando del lavamiento, está hablando del agua. Está hablando del agua. Dice, por eso repito lo que dice el agua. Dice, el agua juntamente con el Espíritu, el cual derramó en nosotros abundantemente por Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador. 7. Para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Justificados por su gracia. Qué palabras más lindas estas. Justificados por su gracia. ¿Qué hemos dicho que es gracia? Gracia es un regalo inmerecido. Gracia es un favor que el Eterno nos hizo que no merecíamos. Así, ¿verdad? Entonces, dice acá, justificados por su gracia. Vean, qué tremendo esto, porque nosotros, y vuelvo a repetir, nosotros solamente, ¿verdad? Por decir, es que el Eterno me eligió a mí porque ¿quién como yo? No, si la misma palabra dice que lo más vil de este mundo eligió el Eterno para hacer de lo que no, de lo que no es lo que es. Eso comienza a decir cuando nosotros leemos la primera carta de Corintios. Lo más vil de este mundo, lo que nadie da, o sea, quien nadie pagaba ni un peso, pues, por decirlo así. Sin embargo, el Eterno en su amor y en misericordia nos amó y dio a su Hijo para que ahora nosotros, ¿verdad?, pudiésemos tener abundancia de vida eterna. Eso tenemos que grabarlo siempre nosotros. Así sí, tenemos que grabarlo entre ceja y ceja. No vaya a pensar de que la salvación es algo que se pueda comprar. No, de hecho me recuerdo que la Escritura dice, en cierto momento, dice Efesios 2:9, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces el Eterno nos regala la salvación. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Todo lo que hacemos, el hecho de vivir una vida en obediencia al Eterno, ¿por qué lo hacemos? Lo hacemos porque amamos al Eterno. Por eso lo hacemos. Lo hacemos por amor al Eterno. Por eso. En otras palabras, lo que hacemos viene a ser vamos a decir, un resultado. Vea usted, un resultado del grande amor con el cual Él nos amó primero. Entonces ahora venimos nosotros y nosotros queremos obedecer. No porque alguien me esté obligando a hacerlo, sino que yo lo quiero hacer. Yo quiero obedecerlo, yo quiero vivir guardando sus mandamientos, no para que Él me dé algo a cambio, sino simplemente porque lo amo. Cuando uno ama, dice la palabra que entonces hay que dar sin esperar recibir nada a cambio. Ese es el amor. Y eso lo hemos hablado un montón de veces, ¿verdad? Cuando uno ama, no está pensando, ¿verdad? Que tener que gastar, ¿verdad? Y tener que gastar esto y tener que gastar lo otro. No es así. Uno no está pensando, ¿verdad? Tener que comprarle un regalo, ¿verdad? Dice a mi novia o mi esposa, tener que gastar, tener que ir tan lejos a gastar gasolina, tener que estar gastando para los útiles de mis hijos, no sé qué. No, uno lo hace por amor y lo hace feliz. Feliz. Ese es el pasaje, Efesios 2:9, que mi hermano Edibardo está poniendo. Dice ahí, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora, pero como hemos hablado, igual ese pasaje lo hemos tocado muchas veces, ignoramos el siguiente, ¿verdad? Porque hay veces solamente tocamos un pasaje y nos olvidamos del contexto, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice el verso 10? Pero somos hechura suya, creados en Yeshua HaMashiach, es decir, ya somos hechos a imagen del Mesías, ya no a la imagen del Adán caído, del hombre caído, pero somos hechura suya, creados en Yeshua HaMashiach, ¿para qué? Para buenas obras. Esas son. Si las obras van exactamente ahí, wow, eso es lo que el Eterno quiere, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya dijimos que la fe sin obras no sirve, es muerta, no funciona.
Así que todo lo que hagamos para el Eterno, hagámoslo con amor. Hagámoslo con mucho amor para el Eterno. Todo, ¿y sabe qué? Y si lo hacemos por amor, démosle lo mejor a Él. Démosle lo mejor. Yo la otra vez les decía, algunas veces uno inconscientemente hace cosas, ¿verdad? Como por ejemplo decir, ay, mira, voy a escuchar la enseñanza, por ejemplo, ¿verdad? Pero ahí si me queda tiempo, oiga, ahí voy a ver, ¿verdad? Y voy a procurar que me quede tiempo. Algunas veces les digo, decimos cosas así. Bueno, ahí, si no estoy haciendo nada, ahí lo que es para el Eterno no tiene que ser así. No tiene que ser, ay, si me sobra tiempo, ay, si me queda tiempo, ay, voy a ver si hago el tiempo. No, el tiempo se dice de antemano, se aparta y se dice, esto es para el Eterno. Porque he dicho muchas veces, a ninguno de nosotros nos gustan las sobras, mucho menos al Eterno. A él no le gustan, por eso es que la Biblia habla siempre de primicias. Y por eso ese fue el gran problema que tuvo Caín. Que no le llevó lo mejor, simplemente tomó de lo que tenía y aquí está, ¿verdad? Pero la gran diferencia la hizo Abel, que tomó de lo mejor y de los primogénitos de sus ovejas. O sea, él dio de lo mejor. Dice el libro de Eclesiastés, honra al Eterno con la sustancia de tus bienes. O sea, está hablando lo mejor. Al Eterno se le da lo mejor. Cuando nosotros amamos, damos lo mejor de nosotros. Ahora, pues cuando nosotros no amamos, entonces vamos a dar lo peor. O vamos a dar ¿verdad? Por un montón de cosas, menos por amor. Solamente cuando se ama, se entrega lo mejor. Solamente cuando se ama. De otra manera, no es así. Vamos a continuar. Vamos a ir al verso 7. Estamos en Tito, capítulo 3 y el verso 7. Dice así: para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Verso 8. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en el Eterno procuren ocuparse de qué cosa. Oigan, en buenas obras. Volvemos otra vez, fíjense, porque yo una vez oí a un predicador hace mucho tiempo, ¿verdad? Que él decía, Pablo y Santiago están en desacuerdo, ¿verdad? Y él no, es que decía que pues ellos eran diferentes y tenían sus diferencias. Y entonces él decía de que Santiago, él decía de que la fe tenía que tener obras. Pero decía, Pablo no. Pablo dice que la fe sin obras. Es decir, que las obras no cuentan. Y tocaba pasajes como Efesios 2:9, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿verdad? Y otra serie de pasajes que son mal entendidos, ¿verdad? Cuando el mismo Pablo le está diciendo aquí a Tito, y ustedes pueden leerlo, voy a leer otra vez el verso 8, oigan, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para los que creen en el Eterno, procuren ocuparse en buenas obras. Oigan, en buenas obras. Esto es maravilloso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Pablo, Saúl y Jacob, Santiago, no son enemigos. Tienen una misma fe. Y lo que dice, ¿verdad? Yo les mencionaba la otra vez, ¿verdad? Algo que ustedes igual pueden investigar. Y les decía yo, ¿verdad? En el tiempo de la Reforma, allá en el siglo XV, ¿verdad? Yo esto se lo dije y hoy se lo estoy repitiendo otra vez, ¿verdad? ¿Qué es lo que encontró, digamos, por decirlo así, Martín Lutero? Martín Lutero, él, bueno, hay una, reza así una frase, Soli Fili Dei, la fe sola, así, en latín, la fe sola. Él encontró que la fe sola, ¿verdad? Obviamente en el tiempo que él encontró todo esto, pues estamos hablando de que, pues por la misma presión vamos a decir así, de Roma, ¿verdad? Y del romanismo y todo eso, de la iglesia, se pagaba, ¿verdad? Como estaban los que se le llamaban las santas indulgencias, que eran como permisos para pecar, o sea, es decir, permisos que se les daban a personas, inclusive se les perdonaban
una serie de cosas para recaudar fondos para hacer una iglesia enorme. Entonces, y pues obviamente se hablaba mucho, ¿verdad? De que tenía que dar dinero, o sea, realmente en ese tiempo fue que Martín Lutero, él dijo, no necesitamos estar haciendo todas estas cosas, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Cuando él se topó, y esto se los mencioné, y cualquiera de ustedes puede ir a la historia y darse cuenta de lo que les digo, él no entendió lo que Santiago dijo, ¿verdad? Y él inclusive quiso desaparecer. Él hubiera querido que la carta de Santiago hubiese desaparecido, porque le llamó una carta sin peso, así, una carta sin peso, sin valor a la carta de Santiago, ¿verdad? Porque él decía, no, es que Santiago estaba judaizado, decía eso en su mente, ¿verdad? Entonces quiso quitar la carta, pero no pudo quitarla. Entonces ahí la dejó, ¿no? ¿Verdad? Entonces algunas veces cuando alguien lee Santiago y lee alguna carta de Pablo, ¿verdad? Dice, no, están en contradicción. Hay unos pasajes que dicen por ahí, fue justificado Abraham por sus obras, ¿verdad? Y dice, porque si hubiese sido justificado por las obras, entonces, viene Santiago y dice, ¿fue justificado Abraham por sus obras? Sí, fue justificado por las obras. La fe se perfeccionó por las obras. Entonces, cuando leemos a Pablo, por cómo fue justificado Abraham, si no tenemos el cuidado nosotros en este tiempo de ir, ¿verdad? Y de estudiar y de pedir al Eterno que nos dé la dirección y principalmente que nos dé de su espíritu para poder comprender esas cosas, salimos diciendo de que son totalmente diferentes y que muchas veces, ¿verdad? Vamos a decir que hasta son contradicciones de la Biblia, cuando no las son, ¿verdad? Y esto, pues, tenemos, si no me equivoco, tenemos un tema que se llama Introducción a las cartas de Pablo. Ahí hablo, por cierto, de esto que les estoy diciendo ahorita. Explico ciertas aparentes contradicciones, ¿verdad? Porque, pues les digo, cualquiera se puede confundir, pensando de que Pablo dice una cosa y Santiago dice otra. Pero no, ambos hablan el mismo lenguaje y ambos son dirigidos por el Espíritu Santo, por el Ruach HaKodesh. Vamos a seguir leyendo. Dice así, dice la última parte del verso 8. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Verso 9. Pero evita cuestiones necias. Fíjense bien. Y genealogías, y contenciones, y discusiones de la ley, de la Torá, porque son vanas y sin provecho. Una vez más, ¿qué es lo que está hablando Pablo acá? Fíjense que una cosa que podemos notar, ¿verdad? Y esto creo que nos va a ayudar mucho, es de que hay que evitar, bueno, de hecho les digo, cuando hablamos con alguna persona acerca de la palabra, y una persona comience a contradecirle, ya no sigamos hablando, porque no va a ser de provecho. Lo que va a llegar es a una contienda, a un pleito, ¿verdad? Y a quién sabe más, a quién es mejor, porque les digo, nosotros ya de por sí, les digo, una de las cosas que traemos como seres humanos, así les digo, es que para todos nos gusta competir. Para todos nos gusta competir. Así, nos gusta competir con los demás, ¿verdad? Si alguien tiene un teléfono, ¿verdad? Y otro tiene otro, ¿verdad? Pues veamos, a ver quién toma mejor el video, a ver quién toma mejor la foto. Yo no digo que una cosa, estoy poniéndoles de ejemplo, no digo que eso sea una cosa extremadamente mala, pero lo que les quiero decir es que nos gusta competir a todo. Y llegamos, pues obviamente, a niveles, ¿verdad? A niveles que al final no nos van a hacer un bien. O sea, siempre estamos compitiendo con los demás. Entonces, esa competencia, les digo, es decir, esa competencia es porque dentro de nosotros se genera un ego, ¿verdad? Y ese ego es peligroso. Por esta razón, dice Pablo acá, ¿verdad? Y dice, evita cuestiones necias, o sea, ustedes ya saben qué significa cuestiones necias, algo repetitivo, algo que se le diga y que no se entienda,
o que alguien no entienda y aunque se le esté explicando, ¿verdad? No entienda o no quiera entender, ¿verdad? Porque les digo, hay varias cosas que pueden suceder. Cuando nosotros hablamos la palabra con una persona, hay personas que sí, inclusive cuando alguien le pregunta algo, hay personas que le pueden preguntar, nos pueden preguntar con el objetivo de saber, de verdad, con sinceridad. Pero hay otras personas que pueden preguntar, pero no con el objetivo de saber, sino simplemente para tentar a alguien y llevarlo a una discusión, ¿verdad? Yeshua, me recuerdo que a él le preguntaban también, ¿verdad? Estaban por ahí, no todos, pero sí algunos fariseos, y le preguntaban, ¿verdad? Y le decían, ¿verdad? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Para Yeshua hubiese sido muy fácil decirles, no, ¿verdad? Yo estas cosas las hago en la autoridad de mi Padre. Pero no le respondía. ¿Por qué no le decía si era tan fácil? Porque sabía perfectamente que la intención con la cual estaban haciendo la pregunta no era buena. No es que ellos querían saber eso, no es que ellos querían saber, sino que ellos estaban viendo la manera de cómo lo hacían caer y entrar en pleito. Yeshua simplemente le decía, y le respondía con otra pregunta. Él lo que hacía era responderles con otra pregunta. Y les preguntó, por ejemplo, ¿y el bautismo de Juan de quién era? ¿De los hombres o del Eterno? Wow. Con eso nos cayó. Porque ellos jaque mate, dijera alguien, ¿verdad? Con eso nos cayó. ¿Por qué? Porque si ellos decían, no, si decimos que es de los hombres, entonces el pueblo nos va a apedrear. Y si decimos que es del Eterno, nos va a decir que por qué no le creímos. Entonces, ¿qué le respondían? No sabemos. ¿Y qué decía Yeshua? Yo tampoco les voy a decir. Y ya se acababa todo. O sea, entonces, les digo, aquí Pablo le está recomendando y le está diciendo a Tito, ¿verdad?, de que evite cuestiones necias. Así. Cuestiones necias. Y genealogías. Y contenciones. Y discusiones acerca de la Torah. O sea, todo, podemos hablar Torah, pero si es para discutir, podemos hablar de la ley del Eterno, es bonito. Pero si es para discutir, si es para estar peleando, les digo, eso es lo que le va a ocasionar esa aflicción de espíritu. Entonces lo digo por experiencia propia. Le va a traer aflicción de espíritu. Y ya no, o sea, realmente ya no estamos para eso. Yo siento que sí, ¿verdad? Muchas veces cuando somos niños espiritualmente, sí, ¿verdad? Nos damos cuenta, pues, porque les digo, pues muchas veces pasa de que nosotros no nos, ¿cómo decir? No aprendemos con ejemplos de otros, aunque qué lindo sería que aprendiéramos con ejemplos de otros. Muchas veces tenemos que comprar nosotros mismos, ¿verdad?, las experiencias, y hasta que nos pasa, ¿verdad? En ese caso, pues yo he sido uno de ellos, que yo he sido de los que muchas veces no he agarrado el consejo, sino que hasta que me pasó a mí. Y muchas veces nos pasa una y nos vuelve a pasar y nos vuelve a pasar. O sea, el ser humano, de verdad que muchas veces llegamos a niveles de necedad increíbles. Pero bueno, que el Eterno nos ayude. Dice así. Estamos en el verso 9. Porque son vanas y sin provecho. Verso 10. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, desecha. Si una persona le está diciendo anda causando divisiones, después de una y otra, o sea, es decir, se le dice una vez y sigue con lo mismo, se le puede llamar la atención una segunda vez. Pero ya la tercera vez, de verdad, eso ya es muy, muy, muy difícil. Yeshua decía en cierto momento, ¿verdad?, que si una persona pues está actuando de una manera no correcta, pues dice, ve y tú y dile. Si no te oye a ti, entonces trae un testigo y díganle. Ahora, si no les oye a ustedes dos, entonces dice, díganlo desde enfrente y tenlo como publicano y pecador. O sea, esa es la necedad. Me recuerdo, por ejemplo, en la Torah se habla de una persona que se había encontrado recogiendo leña en día de Shabbat. Las escrituras dicen de que no hallaron qué hacer con él, le pidieron consejo al Eterno y lo apedrearon. Pero un poquito más de historia,
digamos, entrando en un poquito más detalles de qué es lo que sucedía de acuerdo a los antiguos sabios de Israel, se dice que la persona había andado recogiendo leña en Shabbat, ¿verdad? Y le habían advertido no una ni dos, sino más veces, y la persona era necia y seguía haciendo. Es por eso que llegaron un momento en donde no entiende, ya se le dijo esto y no entiende. Entonces, ¿qué hacemos? Pues viene el Eterno, que sabía cómo estaba la situación, ¿verdad? Cuando Moisés le consulta al Eterno, le dice, apedreo. Qué triste es, ¿verdad? Cuando se tiene que tomar, pues el Eterno, les digo, uno lo ve así, y uno dice, ¿cómo pudo? Si el Eterno, que es grande en misericordia, no halló más solución que esa, imagínense, qué tremenda era la situación de este hombre. O sea, ya no había más. O sea, no se podía más. Ya no se podía más, que había que matarlo. O sea, tremendo es cuando ya no hay solución, ¿verdad? Sin embargo, pues, creería yo de que, pues, todos nosotros, si tenemos aún vida, es porque el Eterno, pues, ha tenido misericordia, la sigue teniendo de nosotros y espera que hagamos las cosas cada día mejor, ¿verdad? Que atendamos su palabra y que no la veamos como una cosa así, una cosa vana. Vamos a continuar. Estamos ya cerca de finalizar. Vamos a ver. Verso 11. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. Dice, sabiendo que el tal se ha pervertido. Ya estamos hablando de una persona que ya no se puede hacer más. Ya no se puede hacer más. Ya se pervirtió. Ya se le dijo una y otra vez, ¿verdad? Y de verdad que no hay más ciego que el que no quiera ver. Ese es un dicho acá. No es bíblico. Pero sí muchas veces son verdades que suceden, ¿verdad? Dice, y peca, vamos al verso 12. Estamos en Tito 3:12. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tiquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Asenas, intérprete de la Torah, ya la otra vez hablábamos de este hombre. Imagínense bueno, y se habla, ¿cómo se llama? Se habla de Cenas y se habla de Apolos. A Cenas, intérprete de la Torah, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Ya habíamos hablado, ¿verdad?, de que Cenas, del cual se menciona acá, era pues una persona que enseñaba Torah, la Torah del Mesías. Y no estamos hablando que sea diferente a la Torah del Eterno, solamente que, como hemos hablado, ¿verdad?, en el tema del nuevo pacto, ahora la Torah ya no es dada por Moisés, sino que es la Torah dada por el Mesías. Pero no crea de que entonces significa que la Torah de Moisés ya no vale. No, véanlo así, el Eterno ahora está poniendo a Moisés en su corazón, ¿verdad? Al final de los tiempos, ¿qué es lo que va a suceder entre Moisés y Yeshua? Bueno, dice la palabra que ellos cantan, dice, de Moisés el cántico y la canción del Cordero. Y dicen, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, es decir, tus mandamientos. Es decir, ellos van a cantar, Moshe y Yeshua van a cantar un cántico, valga la redundancia, ¿verdad?, juntos. Así que no hay tal cosa, ¿verdad?, como Moisés y Yeshua, como que si fueran enemigos. No, es una misma cosa, ¿verdad? Todo lo que el Eterno desea es justamente que nosotros atendamos al llamado para que entremos a través de Yeshua en el nuevo pacto, en la renovación del pacto que Él está haciendo con los que le aman. Dice, a Cenas, intérprete de la Torah, y a Apolos. ¿Quién era Apolos? Bueno, era otro hombre que la Escritura le da una cualidad bien, bien bonita, ¿verdad? Porque cuando se habla de Apolos, dice que Apolos era un hombre poderoso en las Escrituras. Así lo definen a Apolos. Un hombre que era poderoso en las Escrituras. Imagínense
Apolos, que era un poderoso en la escritura, y Cenas, que era un intérprete de la Torá, juntos los dos. O sea, qué bueno, ¿no? O sea, ¿cómo se llama? Ah, ¿Qué fuerza tenían los dos? No de ellos mismos, sino provenientes del Eterno. ¿Para qué? Bueno, para llevar el Evangelio, para llevar la Besorá, para llevar la Torá a las naciones. Luego dice, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Es decir, que estuviera pendiente de ellos, ¿verdad? Que estuviera pendiente de ellos porque ellos llevaban la palabra. Y eso está diciéndole Pablo. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto, ¿verdad? En otras palabras, hay que aprender a ocuparse en buenas obras. Buenas obras. ¿Para quién? En los casos de necesidad. La Escritura habla muchísimo acerca de poder ver la necesidad en otras personas y poder hacer algo, ¿verdad? Habla de la viuda, sabemos quién es una viuda. Habla del huérfano, ya sabemos quién es un huérfano. Y habla del menesteroso. ¿Quién es un menesteroso? Un menesteroso es una persona que apenas tiene para ir pasándola. Así, una persona que es pobre y que pasa mucha necesidad, que le cuesta. Esa es una persona menesterosa, una persona que antes tiene para sobrevivir. Entonces, esas son las cosas, fíjense bien, donde nosotros tenemos que, bueno, que saber quiénes somos, ¿verdad? Y obviamente esas cosas las podemos ver a nuestro alrededor. Así que yo me recuerdo que hace poco que estuvimos estudiando el libro de Génesis, cuando Abraham salió al encuentro de los tres hombres, ¿verdad? Que eran los tres ángeles que habían llegado. Me gusta mucho a mí cuando Abraham les dice, no, pasen, ¿verdad? Pasen, vengan, yo les voy a dar un bocado de pan y otro, que en realidad no le tiene un bocado de pan, sino que un becerro, ¿verdad? O sea, ¿verdad? Pero le dice, por esto habéis pasado, por esto habéis pasado aquí. O sea, en otras palabras, cuando nosotros veamos a una persona que necesita, que está cerca de usted o cerca de mí, no nos hagamos, como se dice, el ojo pacho decimos acá, no nos hagamos lo que no es con nosotros. Justamente, ¿verdad? Si pasa, si usted lo ve, si se ha puesto ahí, ¿para qué? Para que usted y yo podamos tenderle la mano. Entonces, eso es justicia. Eso es justicia. Y hablar de la justicia, wow. Solo me hace recordar también aquel caso que les ponía, ¿verdad? Y esto les digo, esto realmente fue una cosa en la cual, pues en el tiempo de nuestro Mesías, algunos fariseos, bueno, muchos de los que estaban en la sinagoga se enojaron mucho porque Yeshua les dijo, muchas viudas habían en Israel en el tiempo del profeta Elías, ¿verdad? Pero él se fue a la viuda de Sarepta, ¿verdad? ¿Y por qué se fue allá? ¿Qué fue lo que hizo esta mujer? Increíble, ¿verdad? Esta mujer le dio posada a Elías, le dio posada. Cuando Elías llegó, esta mujer no tenía comida. De hecho, creo que tenía un poquito creo que él tenía un poquito ¿cómo se llama? De harina y un poquito de aceite. Y le dijo, eso es solo para mí y para mi hijo. ¿Y qué le dijo el profeta? Haz una para mí y después con los demás comen ustedes. Y la mujer lo hizo así y le dijo, esto es para que no falte en ustedes ni el aceite ni la harina. Y dicho y hecho. Entonces, todos los favores que le hizo Elías a esta mujer. O sea, wow. ¿Por qué? Y estamos hablando de una extranjera. Pero, ¿por qué llegó a esa casa? Porque esa mujer tenía la cualidad de ayudar al prójimo. Y es lo que hicieron con lo que esta mujer hizo con Elías. Ayudarlo, ser hospitalaria y darle donde estuviera él. O sea, todo eso es parte, oiga bien, del fruto del Espíritu, ¿verdad? Es decir, que el hecho de vivir una vida
en obediencia al Eterno cuando se hace por medio de la fe. El mandamiento no se convierte en el fin total, sino que el fin, al final, como se está haciendo, se está obedeciendo al Eterno. Entonces el mandamiento no simplemente es ya guarda el mandamiento, no, sino que el hecho de vivir una vida en obediencia delante de nuestro Padre, fíjense bien, eso se convierte en un medio. ¿Para qué? Para que luego nosotros vayamos y tengamos esos frutos del Espíritu que van a así como un árbol, ¿verdad? Son frutos. O sea, eso no es que alguien va a estar ahí, ¿cómo se llama? A la fuerza, no, esos salen por sí solos, ¿verdad? Los frutos de un árbol. Aquí antes había yo creo que todavía hay personas que hacen eso. Cuando un árbol no tenía frutos, les colgaban zapatos. No sé si en algún país de ustedes pasa eso. La gente les colgaba zapatos porque decían para que les dé vergüenza y den frutos, ¿verdad? Realmente, o sea, el Eterno quiere que nosotros demos frutos. Y ya digo, los frutos justamente es algo que va a venir. O sea, es el resultado de una vida de amor, fe y obediencia al Eterno. Y por esta razón es que las Escrituras dicen, y todos tus mandamientos son justicia. Entonces, wow, el Eterno no se equivoca, ¿verdad? De todas las cosas, Él las ha hecho perfectamente. Los mandamientos que Él ha dado son exactamente la medicina para cada uno de nosotros. Cuando lo hacemos como Él dice. Así que vamos a terminar con el verso 15, diciendo: todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos. Amén. Bueno, llegamos al final, ¿verdad? Hatzá, hatzá, bení, hacé. Esfuércense y sean fortalecidos. El Eterno en su grande amor y misericordia nos ha bendecido, ¿verdad? Hemos terminado una carta más de Saúl, de Tarso, ¿verdad? Si no me equivoco, creo que es si no me equivoco, puede ser que me esté equivocando, ya les voy a contar. Creo que sería no sé si es la 7ª carta que estamos estudiando, ¿verdad? Que estamos terminando la 7ª carta del apóstol Pablo, verso por verso. ¿Quiere ir a ver las otras cartas? Bueno, están en la página de YouTube. Ahí están, ¿verdad? Si usted quiere ir a ver, ahí están, ahí se han puesto, ¿verdad? Verso por verso, ¿verdad? Entonces, si el Eterno en su grande amor y misericordia nos permite la vida, el día de mañana vamos a iniciar la carta de Pablo a los Filipenses. Oiga, Filipenses, mañana a las 4 de la tarde, hora del Salvador, ¿verdad? Para que hagamos el tiempo. De antemano quiero agradecerles, ¿verdad? A todos los hermanos que apartan el tiempo para acompañarme en vivo. Gracias, toda Rabá. Yo sé que hay hermanos que no pueden y de verdad tampoco voy a ser molesto, ¿no? Pero yo sé que no pueden y de verdad sé que si pudieran estuvieran. Pero a los que están yo les agradezco bastante, ¿verdad? Para apartar este tiempo, ¿verdad? Y poder, de verdad, gracias por estar conmigo y apartar el tiempo en vivo para que podamos juntos deleitarnos en su palabra. Y sé que hay unos hermanos que no pueden, sé que hay otros hermanos que igual lo ven en repetición, ¿verdad? Y también les agradezco, de verdad, que el Eterno les bendiga y les guarde. Así que, pues, les digo que, bueno, próximamente ya esta enseñanza también va a estar en YouTube para que la pueda ver, ¿verdad? Vamos a orar, ¿verdad? Vamos a orar y de esta manera pues vamos a quedar despedidos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito eres tú Adonai Elohim nuestro, Rey del universo. Gracias Padre bueno, te damos en esta hora por darnos la vida. Gracias por permitirnos una vez más estudiar tu bendita y santa palabra. Pedimos que ella sea para nosotros de verdad ese alimento que viene de los cielos para que pueda hacer vivir nuestra alma. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, los que han estado conectados, los que van a ver el video a través de YouTube, los que van a verlo en repetición. Te pido que puedas de verdad, pues que esta palabra pueda llegar a ellos, a todos los que te aman con todo el corazón. Bendice sus vidas, Padre, y permítenos
pues que el día de mañana nos podamos volver a conectar para poder iniciar una nueva carta en este caso, pues la carta de Pablo a los Filipenses. Bendito y exaltado sea tu nombre. Elevamos nuestra oración en esta hora, no en nuestro nombre, sino en el nombre grande de Yeshua, Hamashiach, y decimos amén y amén. Bien, hermanos amados, una vez más, gracias, ¿verdad?, por estar conmigo en esta enseñanza, ¿verdad? El Eterno les bendiga grandemente, y si Él nos permite la vida, nos vamos a, bueno, no digo nos vemos, sino que me van a ver, y igual yo los voy a ver acá que se conectan también, ¿verdad?, el día de mañana. Así que, shalom, paz y bendiciones.